Nosotros vamos a seguir conversando acerca de este tema, esta polémica en relación al tema de los indultos concedidos por el presidente de la República, Gabriel Boric, y a las declaraciones que se dieron desde el día de hoy en el Palacio de la Moneda, donde se afirmó que el mandatario no contaba con todos los antecedentes que había solicitado finalmente para firmar estos decretos. Para conversar sobre este tema vamos a tomar contacto con el exministro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Iván. Muchas gracias por conversar con CNN Chile. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y quedo a disposición de ustedes. Iván, le quería preguntar, ¿qué le parece esta polémica en general? ¿Qué le ha parecido esta situación en general con el tema de los indultos? Que nos cuente. Tiene evidentemente tres problemas el tema del indulto. Primero, la oportunidad, ¿no? Después de lo digo brevemente, en cuanto a la oportunidad, después del plebiscito del 4 de septiembre, donde el gobierno quedó en una situación desmedrada, el liderazgo que pudo tomar en otras materias, que no en la constitucional, sino en algo que preocupa a todos los chilenos, como la seguridad pública, era fundamental. Mantener esa línea como un eje, un relato del gobierno muy potente y muy fuerte hacia la ciudadanía. Lamentablemente, con estas decisiones, el gobierno deja en una posición desmedrada su propia agenda de liderazgo, que el presidente de la República podría haber llevado a cabo ahí una política muy clara, muy pertinente, que todos los chilenos estaban esperando. Entonces se le complica al gobierno esa agenda que había asumido con tanto liderazgo respecto a la seguridad pública. O sea, la oportunidad va a tener problemas sí o sí para el gobierno. No estoy haciendo un juicio de valor, sino un juicio de realidad. Segundo, los fundamentos que se expresan en los decretos son cuestionables, ¿eh? Son cuestionables las razones que llevan al primer mandatario, por conducto de él, a la ministra de Justicia, a adoptar estas decisiones. Podrían no ser en todos los casos pertinentes los argumentos que invocó el jefe de Estado, como ya lo hizo ver la Corte Suprema, o en otros casos los motivos que inducen a tomar esta medida, que debe ser en casos muy calificados, muy excepcionales, ¿no? Y eso en cuanto a los primeros problemas de oportunidad. Otro problema fundamental es el problema del procedimiento. Hay un factor aquí bien importante, que es que estos decretos son exentos de toma de razón. A mí me habría gustado, como viejo profesor de Derecho Administrativo lo digo, que estos decretos hubieran ido al trámite de toma de razón, cosa que la Contraloría hubiera revisado estos decretos, la pertinencia constitucional y legal de estos decretos, ¿eh? Es cierto que estos decretos los firmó la ministra por orden del presidente de la República, y por eso se eximen de toma de razón, ¿eh? En general, todos los decretos firmados por orden del presidente de la República. Pero dado que personeros que están hoy día en el gobierno, en su momento, cuando el gobierno anterior hizo uso de esta facultad de indultar, reclamó que estos decretos no fueran a la Contraloría General de la República, yo creo que bien le habría hecho al presidente de la República, por propia iniciativa, remitirlo al señor Contralor para su examen. Hay un decreto ley, el decreto ley 1141, que le permite expresamente al primer mandatario, aunque un decreto, una medida esté exenta de tomar razón, someterla al control de la Contraloría. Y esto habría sido muy pertinente en este caso particular, que, como era de esperar, iba a provocar una polémica, no solamente política, sino con otros organismos del Estado y en la ciudadanía en general, una situación de preocupación, ¿no?, por este tipo de medidas. Yo creo que la voz del Contralor habría sido bien determinante previo a adoptar una decisión, ¿eh? Sí. La Contraloría, a veces, al representar ciertos decretos de resolución, evita que medidas como la que estamos examinando puedan prosperar, ¿no? O hace que se enmienden los fundamentos y pueden corregirse los decretos. Lamentablemente, digo, el presidente de la República no hizo uso de la facultad que le confiere el decreto ley 1141 para mandar a toma de razón estos decretos, no obstante que por regla general están exentos de ese trámite. Esos tres problemas yo los identificaría. Sí. Iván, vamos quizás a la pregunta del millón, la que todos están haciendo en estos momentos. ¿Es posible revocar estos indultos, quizás impugnarlos, invalidarlos de alguna manera? ¿Cuál es su visión respecto a este debate que se ha tomado el día de hoy?
No, es difícil la revocación, por unas razones técnicas ahí que son de largo aliento, la revocación por razones de mérito o conveniencia, que en este caso vayan a prosperar, siendo cuando, bien o mal, a mi gusto, hay derecho adquirido, hay una situación ya consolidada en favor de los beneficiarios, bien o mal, no hago juicio, como digo, de valor en ese sentido, ¿no? La revocación no la veo, técnicamente esa expresión es dejar sin efecto por razones de conveniencia política, algo que ya se hizo. Entonces, borrar con el codo lo que se escribió con la mano por parte de un gobierno, no, cualquier gobierno en cualquier medida no es muy edificante, ¿no? Sí hay medidas que se pueden tomar todavía, pero de otro carácter, que, bueno, primero teóricamente es ir al Tribunal Constitucional, pero ahí habría un examen meramente formal quizás del decreto, y está la acusación constitucional, que es una vía que todavía tiene la oposición, que estaba viendo recién las noticias a través del CNN, que hay un disgusto sobre el particular, y yo creo que ellos tienen una posibilidad cierta de demostrar al país que pueden enfrentar este tipo de situaciones desde un punto de vista con altura jurídica y política, para juzgarlo ellos mismos, si correspondía o no, y si es cierto que se asemeja a otras situaciones similares en el pasado inmediato. Eso podría discutirse muy bien y, como digo, con ayuda de expertos en una acusación constitucional futura, y podría ser la vía. Esa es el camino, creo yo, que correspondería discutir esto, ¿no? Sí. Iván, ¿para usted existen vicios constitucionales, alguna falla administrativa? ¿Cuál es su opinión al respecto, finalmente, acerca de esta decisión que se toma, teniendo en cuenta los antecedentes que se vuelven a conocer el día de hoy? Bueno, un examen de los decretos, de lo que establecen los propios decretos como fundamentos de la medida. El segundo problema que les señalaba, yo creo que ahí hay un tema con el fundamento que se invoca para adoptar una medida de este carácter. Creo que los argumentos no son suficientes para adoptar una medida de esta repercusión. Ahí no solamente, voy a dar mi opinión, la que siempre he tenido como en esta materia de indulto, no solamente en la buena conducta que haya manifestado la persona que estaba privada de libertad, y según los estándares de gendarmería, sino que lo que tiene que determinar el presidente de la República, que esta persona, al salir en libertad, porque eso es lo que se le levanta, no es la sanción, no es el delito, sino la pena es lo que lo libera. Si al salir en libertad esta persona no hay una amenaza cierta basada en antecedentes objetivos, sino hay una amenaza cierta para el resto de la población, que estas personas puedan volver a delinquir. Yo creo que ese es el fundamento pertinente. Uno puede argumentar mucho sobre la calidad de las personas beneficiadas, en favor, en contra, qué sé yo, pero lo determinante para levantar la pena es si esa pena, por una parte, no afecta la pena privativa de libertad, no está afectando la dignidad. Tendría que el presidente haber invocado ese argumento. Mire, el hecho de que estén detenidos está afectando la dignidad de la persona, está afectando la integridad física o psíquica de esta persona. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado tiene que tener en cuenta la seguridad de la población. O sea, si esta persona no constituye su propia conducta, la propia naturaleza del delito por el cual se le atribuyó responsabilidad criminal, no existe una potencialidad real, efectiva, de que vuelvan a cometer hechos de la misma naturaleza o análoga en circunstancias que ellos muchas veces se declaran precisamente que no son delincuentes. Independientemente de lo que opine uno, el hecho que alguien no se sienta delincuente, con justificada razón o no, que se sienta un luchador social, un activista, lo que sea, da para pensar que esa persona al poco tiempo va a incurrir en hechos semejantes. Y es una exigencia constitucional del presidente de la República, tanto velar por estas personas, que no vayan a ser menoscabadas, más allá de la libertad, de la pérdida de la libertad que conlleva toda pena, que hay que ponderar esa parte también humana, pero tiene que ponderar también dar protección a la población, que no vaya a ser cosa, como ya hay un caso de esto, que esa persona se sienta estimulado precisamente por la medida a incurrir nuevamente en hechos semejantes.
En consecuencia, aquí, si hubo un error, no es que ya se pagó el error, si los errores en esta materia los paga la población. No, entonces, eso es lo que hay que preguntarse. La persona, el ciudadano común y corriente, si no puede estar perjudicado, si no aumenta el peligro de estas personas al tener en libertad gente que, bien o mal, eso de harina de otro costal, bien o mal no se siente precisamente delincuente, sino que se siente parte de una lucha, de un proceso que está en marcha y no se ha detenido. Iván, y en el caso de Jorge Mateluna, ¿se puede impugnar este doble indulto? Ya había sido indultado bajo el gobierno del expresidente Ricardo Lagos, comete un delito similar por las mismas características, vuelve a estar preso. El presidente Gabriel Boric le entrega nuevamente la posibilidad a través de este indulto de quedar en libertad. Esto también abrió una polémica con el Poder Judicial al presidente referirse acerca de esta condena, hablar del debido proceso, hablar acerca de que él consideraba que una persona inocente. En ese caso en particular, ¿se puede impugnar este doble indulto? Sí, o sea, primero está demostrando lo que estamos diciendo. Es un caso. La experiencia histórica demuestra no solamente en esta ocasión, sino que en muchas anteriores, que personas que son amnistiadas, que tienen un pasado, que tienen un perfil, no quiero llamarlo delincuencial, porque él no se siente delincuente, sino que quiero pensar como él mismo piensa, como este señor, que tienen una historia de vida de cometer uno y otra vez los mismos hechos o semejantes, los van a volver a cometer. Entonces, yo creo que en el caso del señor Mateluna, eso ya está demostrado, el error. Y el error, como digo, constitucional. Eso es un problema constitucional de no dar resguardo a la población. Queda más desprotegida la población con este señor que se siente, ha salido, lo he visto en algunos TikTok, en algunas, que se siente parte de una lucha y que él dice que la va a continuar. Pues bien, en los demás casos puede haber la misma situación y yo creo que una vía para impugnar esto, aparte de los tribunales, que se llama una nulidad de derecho público, qué sé yo, no creo que el Tribunal Constitucional sea la opción en este momento, pero sí creo la acusación constitucional. Creo que ahí se puede el presidente de la República defender con todos los argumentos que vengan al caso, y no con este dimi direte que se está hasta este momento, qué sé yo, más bien a través de mensajes. Y creo que el caso amerita un examen más a fondo, no dar dar vuelta a la hoja como si aquí hubiera habido un mero error administrativo y bueno, pasemos a otro cantar. Y acá se configuraría entonces, Iván, se configurarían los elementos, estarían dados los elementos para posiblemente poder acusar constitucionalmente al presidente de la República, Gabriel Boric. En principio sí, en principio dado que el propio reconocimiento del error, ya hay reconocimiento de errores, más algunos argumentos que hemos podido sostener en esta ocasión, en ese sentido podría impugnarse, estarían los elementos. Pero estarían los elementos, no digo para condenar, para condenar en la acusación constitucional, sino para que se discutiera el tema, se discutiera, el presidente de la República tuviera todas las oportunidades. Yo le preguntaría al presidente de la República por qué no lo mandó al trámite de toma razón este decreto, siento que habría tenido todos estos decretos habría tenido un respaldo de constitucionalidad y legalidad muy sólido en sus decretos. No lo hizo. A pretexto, seguramente, sus asesores le dirán porque está exento, pero el presidente de la República siempre, a pesar de que estén exentos, puede, en casos de alta connotación pública, pedirle al Contralor que le examine sus decretos, precisamente para evitar las secuelas que de estos se puedan ocasionar. Yo le diría que los fundamentos hasta el momento no aparecen suficientes y todo lo contrario, está demostrando el reconocimiento de la autoridad de gobierno que hubo errores. Y esos errores, en tercer término, no significa un mero error administrativo, es un problema de orden público y orden público respecto de no delitos comunes, podríamos decir, habituales, sino unos delitos que tienen que ver con la suerte y el desarrollo de la institucionalidad del país. Si el país puede seguir soportando
la institucionalidad, el Congreso, el propio presidente de la República, los tribunales, qué sé yo, todas las autoridades pueden seguir soportando este tipo de ataques, ¿eh? O si estos ataques los vamos a legitimar en definitiva, o me gustaría que lo dijera el propio Congreso. Ellos tienen la oportunidad de darnos una voz muy autorizada en ese sentido. Iván, quería volver a estos comentarios que hizo el presidente de la República, Gabriel Boric, a raíz del juicio a Jorge Mateluna. ¿Usted cree que el presidente cruzó una línea al referirse acerca de ese proceso judicial, al insistir en que él creía que era inocente, que habían fallas en la revisión de las pruebas, al debido proceso en ese caso en específico? Bueno, es un argumento que ya lo cerró la Corte Suprema, muy lacónicamente, pero muy firmemente, pero es un error, yo diría, mayúsculo, ¿no? En todos los casos criminales, el juez se forma una convicción personal. Los jueces, el juez en primera instancia y los jueces en definitiva, se forman una convicción según su leal saber entender de las pruebas. En consecuencia, las pruebas en un juicio criminal siempre están supeditadas a otra apreciación, ¿eh? Si uno mira una sentencia y dice, mire, yo apreciado en conciencia, como se dice, yo habría llegado a otra conclusión, pero eso es siempre, pasaría, si ese argumento lo multiplicáramos y lo lleváramos al absurdo, como dicen los abogados, llevar al absurdo las cosas, bueno, en consecuencia, cada vez que estuviéramos en desacuerdo con una ponderación de la prueba que hicieron todas las instancias del Poder Judicial, había y por haber, bueno, en consecuencia quedaríamos puesto que cualquier presidente, no solamente en este caso, sino a futuro, presidente se podría alterar toda la administración de justicia con ese criterio. Me parece no muy feliz, por así decirlo, el argumento de su excelencia el presidente de la República en este sentido. No debió emplearlo, no. Es como añadir algo que totalmente fuera de lugar. Aquí no estamos viendo, como digo, es desconocer además lo que es la naturaleza misma del beneficio. Aquí no está en juego si hubo o no delito. Y hay una sentencia. Eso no lo puede revisar el presidente de la República. No es ese el tema. El tema es la pena privativa de libertad. Usted, estando privado de libertad, ¿se menoscaba usted en su dignidad, en su integridad física y psíquica al seguir en privado de libertad? Segundo, sí, se menoscaba y hay que... Segundo, el hecho que usted salga libre, ¿no constituye un peligro para la sociedad? ¿O usted, con el hecho de estar libre, va a generar una situación mayor de inseguridad en la población? Esos son los dos argumentos que tiene que usar un presidente de la República, creo. Y tiene que ser el estándar muy alto en este tipo de delitos de violencia política, social, como para adoptar una medida con ese género de argumentos muy amplios, lo diría, por decirlo de alguna manera, muy latos el argumento, demasiado abstracto, ¿eh? Todos estamos convencidos de la inocencia de algunas personas, ¿eh? Pero eso no quiere decir que yo me pueda sustituir al juez y por el hecho de ser presidente de la República yo lo deje en libertad. Yo lo tengo que dejar en libertad porque la pena le afecta, no porque es que no hubo delito, si el delito hubo, ¿eh? Así que es un argumento que no apoya los decretos y no solamente no apoya los decretos, creo que los contradice, sí, los argumentos. Para ya ir finalizando, le quería preguntar acerca de su opinión acerca de la gestión de Marcela Ríos como ministra de Justicia y si tiene alguna apreciación acerca de lo que podría hacer Luis Cordero como nuevo ministro de Justicia. ¿Va a haber un cambio, usted cree, profundo? El presidente decía que también querían fortalecer finalmente el Ministerio de Justicia tras la salida de Marcela Ríos. Bueno, no quiero hablar del colega Cordero, a quien que conozco desde hace años, he seguido su trayectoria, conozco muy bien su historia, así que no me querría referir a él en particular, ¿no? Bueno, la ministra de Justicia anterior cometió todos los errores posibles de alguien que obviamente no conoce el rodaje de las instituciones, que es un requisito, creo, primordial, básico para hacer una designación de este carácter, ¿no? Creo que no es que el Ministerio de Justicia esté reservado exclusivamente, ni la presidencia, ningún cargo, salvo que lo exija la ley, no es el caso, a los abogados, pero tiene que tener algún conocimiento mínimo de ciertas ritualidades, ciertas formalidades, ciertos etos, ciertos modos de ser de las instituciones. Entonces yo creo que la ministra de Justicia pagó esa falta de conocimiento, de expertise en la materia que se requiere.
Confío en que el presidente de la República es el responsable, no los ministros. En Chile tenemos un régimen presidencial. En Chile tenemos un régimen presidencial y eso lo han cuestionado los propios gobiernos, la gente de gobierno. Entonces, los ministros, si bien son colaboradores directos e inmediatos del jefe de Estado en el gobierno y la administración del Estado, hacen lo que les dice el presidente de la República. Entonces, yo creo que el presidente de la República debiera aprovechar esta ocasión para instruir a su ministerio en general, no solamente al ministro, a su ministerio en general, de instruirlo de tener un acople, una coordinación más cercana con el Poder Judicial. Me parece que ahí se puede hacer mucho todavía. No pasa por una cuestión de relaciones protocolares esto, ¿eh? Eso es lo que quería decirle yo. No es un tema de que, perdone la franqueza, de que nos vamos a sacar una foto sonriendo el nuevo ministro con algunos ministros de la Corte Suprema. No es eso a lo que yo me refiero, ¿no? En Chile se requiere una coordinación más afiatada en el plano técnico, legal e institucional. En eso sí, eso espero, y eso es una labor silenciosa. No es una cuestión de señales, ¿eh? Es una cuestión silenciosa que tiene que ir haciendo el primer mandatario, no solamente con el Poder Judicial, sino con el Poder Legislativo, qué sé yo, con el Tribunal Constitucional, al cual yo pertenecí, y me tocó la experiencia precisamente de coordinarme con otras autoridades, por el bien del país, no es por una cuestión personal, que aquí llega una persona y que va a saber hacer. No, por el bien del país creo que se pueden enmendar rumbo, pero aquí la mano del presidente de la República, digo, en un régimen presidencial, eso es lo determinante. No, sí. Los ministros van a hacer lo que dice el primer mandatario, no. Y eso es así en la letra de la Constitución, en la letra de la ley y en la práctica, ¿eh? Entonces, espero que el presidente de la República pueda no incurrir en este tipo de errores como en sus relaciones con otros poderes del Estado, como se vio con el Poder Judicial a propósito de estimar que para él no había delito. Eso es lo que dijo en el fondo. Sí. No había participación culpable de esta persona en el delito configurado. Eso no lo puede, está fuera de la ley, está fuera de la Constitución. Creo que por ahí podría empezar por el presidente de la República más que por los ministros. Sí. Iván Aróstica, exministro del Tribunal Constitucional, le agradecemos por conversar esta tarde con CNN Chile, un tema que posiblemente, lo más probable, continúe estando en el centro de la polémica por varios días más. Así que le agradecemos por conversar con nosotros y darnos su opinión y aportar también a este debate. Que esté muy bien. Gracias.